En los años 80, Estados Unidos era una nación profundamente conservadora, donde el cristianismo dominaba gran parte de la vida social, cultural e incluso política. Este entorno generaba un clima represivo, especialmente para los jóvenes que no se sentían identificados con esos valores tradicionales. Muchos padres cristianos inculcaban principios rígidos a sus hijos, y mientras una gran parte de la sociedad se conformaba y seguía las normas como ovejas. Así entonces surgió un grupo de adolescentes que se negó a rodearse, jóvenes con un carácter rebelde, con preguntas incómodas, ya que para ellos la religión no era sinónimo de salvación, sino de opresión, y decidieron ir contra eso. Su grito de guerra no sería político ni pacífico, sería música oscura y potente. Así, entre esos dogmas y el caos, nacieron músicos y bandas de death metal que no solo desafiaron las normas, sino que aplastarían con guitarras distorsionadas, letras luciferinas y una actitud dura que iba en contra de esos dogmas. En esta historia de rebeldes y herejes modernos, la música se convirtió en su arma más poderosa, una vía de escape, una forma de resistencia, un canal para su oscuridad contra un sistema que intentó domesticarlos desde siempre. Así que esta es la historia de músicos que encarnaron la furia de toda una generación. Esta es la historia de la banda Vital Remains. Letztendlich nur Wandlung der Nachwanderdienst. Ein diplomatischer Körper, Herzen eines Getiers. Doch wie alle Kinder der Nacht und weniger. Esta historia comienza en Rhode Island, donde un niño llamado Tony Lázaro creció en el seno de una familia cristiana. Desde pequeño fue educado bajo estrictos valores y dogmas religiosos. Le enseñaron que si se portaba mal, Dios lo castigaría, que si desobedecía los mandamientos de la Biblia o vivía en pecado, terminaría en el averno. Aquellas advertencias, más que consolarlo, lo dejaban con susto. Pero Tony no se quedó quieto ante esas amenazas disfrazadas de fe. Con el tiempo, comenzó a cuestionarlo todo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Cómo alguien que dice amarnos, condenarnos eternamente en el averno? Esas preguntas estaban en su mente, pero nadie parecía tener respuestas. Y cuando se atrevía a expresar sus dudas, algunos se molestaban, lo reprendían, lo hacían sentir culpable por pensar demasiado. A medida que crecía, Tony no dejó de buscar respuestas. Ya en la adolescencia, comenzó a explorar otros caminos. Se sumergió en lecturas prohibidas, ideas ocultas, filosofías alternativas. Y entonces, se topó con una corriente que cambiaría su vida para siempre: la senda de la mano izquierda. Esa filosofía lo impactó profundamente. A diferencia del cristianismo, que lo marcó con miedo, este nuevo camino le hablaba de libertad personal, de autonomía espiritual, de responsabilidad individual. Fue así como Tony descubrió el satanismo moderno, no como adoración al mal, sino como una afirmación de que tú eres tu propio Dios, el único dueño de tu destino. No esperas la salvación, te la forjas tú mismo.
Desde ese momento, la oscuridad se convirtió en su aliada. Lejos de asustarlo, lo hacía sentir más fuerte, más libre, más verdadero. Esa oscuridad lo acompañaba, lo protegía y lo inspiraba. Un día, por cosa del destino, entre varios vinilos, descubriría la música de King Diamond, un artista que no solo hablaba de las sombras, sino que las celebraba. Fascinado por su arte, Tony encontró un nuevo aliado, el heavy metal. La música le hablaba un lenguaje que entendía, un lenguaje de rebelión, de verdad y poder. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Aprendió a tocar la guitarra, y así con cada acorde oscuro, con cada melodía siniestra, comenzaba a construir su propio camino. Los señores de las sombras, si es que existen, eran testigos de cómo aquel joven, alguna vez asustado por el infierno, ahora lo abrazaba con pasión, y cada nota que salía de sus cuerdas era una especie de alabanza, no al cielo, sino de las profundidades desde donde había renacido. In South America, my name's Tony Lazaro, and you're watching Generation X. En los años 80, el death metal estaba en pleno auge, y muchas bandas del underground comenzaron a hacer crecer la escena cada vez más. Tony solía asistir a esos conciertos junto a sus amigos, sumergiéndose en la intensidad del movimiento. Y uno de sus recitales subtes ocurrió algo curioso. Tony y uno de sus amigos estuvieron a punto de pelearse con otros metaleros. Sin embargo, el conflicto se calmó rápidamente, y lo que parecía que iba a terminar en una bronca se transformó en algo inesperado. Lejos de enemistarse, los metaleros hicieron las paces, y fue justamente en ese tenso momento que Tony conoció a Paul Flame. Aquel encuentro fortuito marcaría el inicio de una amistad, y poco tiempo después, ambos terminarían formando una banda. Esta curiosa anécdota la cuenta con humor un amigo de ambos. Después de aquella pelea, Tony y Paul Flame terminaron forjando una inesperada amistad. Ambos compartían una fuerte pasión por la música, especialmente por el death metal. Paul ya sabía tocar la guitarra, al igual que Tony, y tras varias conversaciones, decidieron dar el siguiente paso: formar una banda. Entusiasmados por la idea, comenzaron a buscar más integrantes para completar el proyecto. Fue así como conocieron al vocalista Mike Flame, quien curiosamente compartía el mismo apellido que Paul, así como un bajista y un baterista que compartían la misma energía oscura. Con la formación completa, la banda quedó integrada por 4 metaleros decididos a canalizar su furia a través de la música. Fue Mike Flame quien propuso el nombre definitivo: Vital Remains. Estos 4 músicos, más que satánicos, eran apasionados de las filosofías oscuras, el simbolismo ocultista y la rebelión contra las normas establecidas. Esa afinidad espiritual fue lo que los unió desde el comienzo. Con esa base comenzaron a ensayar con intensidad y pronto a grabar sus primeros demos, marcando el nacimiento de una banda destinada a dejar una huella
en la escena del death metal underground. Pero ya en 1992, la banda experimentaría algunos cambios importantes. El vocalista original abandonaría el grupo, y en su lugar sería ocupado por Jeff Crosling, un fanático del metal extremo de los 80. Influenciado profundamente por bandas como Hellhammer y Bathory, Jeff no solo aportó una voz fuerte y cavernosa, sino también una presencia escénica, oscura e imponente, que encajaba perfectamente con la estética del grupo. Por su parte, Tony Lazzaro continuaba al mando de la guitarra, siendo uno de los pilares creativos de la banda. En sus inicios, Vital Remains tocaba en locales pequeños, forjando su sonido en la escena underground. Inspirados por sus ídolos del black metal y el death metal, los miembros de la banda solían presentarse en vivo usando corpse paint, una tradición llevada por bandas como Hellhammer y Blasphemy, lo que reforzaba aún más su imagen oscura y blasfema. Después de lanzar algunos demos que circularon en el circuito subterráneo y que generaron un creciente interés, el grupo finalmente lanzaría su primer álbum oficial, titulado Oremos, bajo el sello de Peaceful Records. Este álbum debut marcó una entrada poderosa de Vital Remains en la escena del death metal. Su sonido era crudo, técnico y profundamente oscuro, combinando la furia del death metal tradicional con atmósferas pesadas que rozaban el doom metal y elementos del black metal primitivo, creando un aura única y opresiva. Oremos no solo mostró el potencial de la banda, sino que sentó las bases de lo que sería su estilo característico, música extrema y un enfoque filosófico y oscuro. Mientras Tony Lazzaro hacía crecer a la banda, durante los años 90, conocería a un metalero que marcaría una conexión importante en su camino, Glenn Benton, líder de la banda Deicide, que al igual que Tony, Glenn nació rechazando el cristianismo, y ese carácter rebelde y desafiante los llevó a formar sus propias bandas, como una forma de expresar su ideología y su furia interior. Glenn ya tenía más experiencia en la escena extrema. Para 1992, su banda Deicide había lanzado su segundo álbum, el legendario Legion, cuyas letras estaban completamente sumergidas en temáticas satánicas y sombrías. Esa afinidad ideológica y musical fue lo que cimentó una fuerte amistad entre Tony y Glenn, quienes compartían los mismos objetivos: usar la música como arma de guerra contra esas dogmas y canalizar su oscuridad interna a través del death metal. En ese contexto, Vital Remains publicaría su segundo álbum de estudio, En la fría oscuridad de 1995, una obra que profundizaba en los paisajes más fríos y sombríos y blasfemos del género. Sin embargo, en 1996 traería un nuevo cambio importante en la banda. Ese año llegaría un músico excepcional, Dave Suzuki, originario de Las Vegas, Nevada. Suzuki era un talento completo y versátil, capaz de tocar varios instrumentos con maestría: guitarra, bajo, batería e incluso asumir la voz principal.
Pero si algo lo destacaba especialmente, era su increíble velocidad en la batería, considerada entre las más intensas y rápidas de todo el death metal. Tony descubrió a Dave Suzuki gracias a un demo de una antigua banda suya, y al quedar impresionado por su habilidad, decidió integrarlo a Vital Remains, inicialmente como baterista. Con el paso del tiempo, Suzuki también comenzaría a colaborar en las guitarras y en la composición, convirtiéndose en uno de los pilares creativos en la evolución del sonido de la banda, especialmente en los años posteriores. Cuando la banda se preparaba para lanzar su tercer álbum, Paul Flame decidió abandonar la formación. A partir de entonces, la alineación quedó conformada por Joseph Lewis en la voz y el bajo, Tony Lazzaro en la guitarra rítmica y Dave Suzuki a cargo de la batería y la guitarra principal. Con esta poderosa y renovada formación, la banda dio vida a Forever Underground, un álbum caracterizado por su sonido denso, oscuro y opresivo, donde Joey Lewis impuso su sello con una voz grave y cavernosa, que acentuó la atmósfera sombría del disco. En esta etapa, quien guiaba al grupo con madurez y determinación era Tony Lazzaro, considerado la columna vertebral de la banda. Uno de los problemas recurrentes que enfrentaba era la inestabilidad en el puesto de vocalista, lo que obligaba a constantes cambios en la alineación. Un ejemplo de esto fue el breve paso de Chris Rose, quien apenas alcanzó a integrarse antes de vivir una trágica historia. Tras un conflicto con su cuñado, Rose fue alcanzado por un disparo, que terminó falleciendo, de forma prematura y lamentable. Forever Underground se ha convertido con el tiempo en una obra de culto, dentro del death metal más subterráneo. Si lo has escuchado, dime qué te pareció. La banda, liderada por Tony Lazzaro, siempre se enfocó en temáticas oscuras, especialmente en la figura de Lucifer como símbolo de rebelión. Desde su infancia, Tony sintió un profundo deseo de desafiar la autoridad y romper con toda forma de imposición religiosa. Este espíritu rebelde lo llevó a convertir a Satanás en una figura central dentro de la ideología de Vital Remains, no como una deidad a adorar, sino como un emblema de resistencia contra los dogmas. Fiel a ese pensamiento, Tony mandó diseñar una guitarra especial que reflejara la esencia ideológica de la banda. El instrumento presentaba un acabado negro, intenso, y una forma agresiva, puntiaguda, al estilo B, inspirada en las clásicas guitarras del heavy metal y el death metal, con las que usaban bandas como Morbid Angel y Slayer. Como detalle provocador, mandó a grabar en ella el número 666, un gesto que reafirmaba su rechazo a las doctrinas religiosas establecidas. Para el año 2000, Vital Remains lanzaría el álbum El Amanecer del Apocalipsis, compuesto por 9 temas, donde el caos, la destrucción y el anticristianismo eran los pilares temáticos. El título hablaba por sí solo, una visión apocalíptica cargada de furia sonora,
Sin embargo, tras el lanzamiento del disco, el vocalista de aquel entonces abandonaría la banda, marcando una nueva etapa de inestabilidad en su alineación. La banda contaría ahora con un nuevo vocalista, Jake Raymond, quien se integró para participar en presentaciones en vivo, aportando su energía y voz al sonido potente del grupo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jake también partiría de este mundo, dejando un vacío en la alineación de Vital Remains. Tras quedar nuevamente sin vocalista, Tony Lazzaro decidió contactar a un viejo amigo, Glenn Benton, líder de Dayside. Lo invitó a unirse como vocalista para el próximo álbum. Así fue como en el 2003, Glenn Benton se convirtió en la nueva voz de la banda, y juntos dieron vida al quinto disco titulado Descristianizar. Según reveló el propio Lazzaro en una entrevista, en ese entonces él trabajaba como técnico de guitarra durante una gira de Dayside. Ya había intentado años atrás que Benton colaborara en una canción, pero no se concretó. Sin embargo, el destino los volvió a reunir, y finalmente Glenn aceptó grabar todas las voces del álbum. Este disco se convertiría en uno de los más icónicos de Vital Remains, por su intensidad, técnica y mensaje desafiante contra los dogmas organizados. Era el año 2004 cuando se estrenó el 25 de febrero en Estados Unidos la controvertida película La Pasión de Cristo, con diálogos en arameo, latín y hebreo. La cinta ofreció una representación cruda y visceral y profundamente realista de las últimas horas de Jesucristo. Su intensidad visual, cargada de simbolismo religioso y tristeza fuerte, causó un gran impacto en la audiencia de la época. Uno de los que quedó profundamente marcado fue Tony Lazzaro. Para él, la película no solo representaba una obra cinematográfica poderosa, sino también una fuente de inspiración alineada con la visión oscura y desafiante de su música. Tan fuerte fue su impresión que consideró que una imagen de la Pasión de Cristo debía ser utilizada como portada para el siguiente álbum de la banda. La crudeza de las escenas, el simbolismo del sacrificio y la confrontación con el dogma resonaban profundamente con la ideología dura de Vital Remains. Es probable que para Tony, la película representara una síntesis perfecta entre el arte, dolor y rebelión espiritual, elementos que él siempre buscó plasmar en su música. Fue así como en el 2007 Tony Lazzaro lanzó el álbum Icons of Evil, el cual volvió a contar con Glenn Benton como vocalista. Este disco no solo mantuvo la potencia característica de Vital Remains, sino que también causó controversia por su portada original, una impactante imagen de Cristo crucificado, tomada directamente de una escena de la película La Pasión de Cristo. La crudeza visual fue tan intensa que más adelante la imagen sería reemplazada por otra versión menos explícita, aunque el mensaje sigue siendo el mismo de provocador. Icons of Evil marcó el cierre de la etapa con Glenn Benton al frente de la voz. Con este álbum, Tony pondría fin a esa colaboración para dar paso a una nueva era en la banda, en la que llegaría un vocalista cuya ideología se alineaba plenamente con la esencia más oscura y blasfema del grupo, un verdadero adorador de Lucifer.
Para el 2012 llega el cantante Brian Werner, un músico con una personalidad fuerte y simpatizante de Lucifer, alineado con la ideología de Vital Remains. Aunque no participó en ningún disco, este músico participó en varias presentaciones con el grupo, utilizando simbologías oscuras y cruces invertidas y discursos muy provocadores contra todos los creyentes. Brian Werner defiende el metal extremo como una forma de arte sin censura y critica la cultura de lo políticamente correcto, argumentando que incluso las ideas más duras deben poder expresarse libremente en el escenario. Este cantante se mantuvo hasta el año del 2019, siendo uno de los más extremos, ya que no solo era un cantante de metal, sino un seguidor de las leyes oscuras. Vital Remains se formó en 1988 por un grupo de jóvenes rebeldes, pero fue Tony Lázaro quien realmente mantuvo viva la llama de la banda a lo largo de los años. Desde niño, Tony cuestionaba el mundo que lo rodeaba, especialmente los dogmas religiosos que le enseñaban en casa. Creció escuchando hablar de un Dios castigador, una figura que le resultaba contradictoria con la idea de un Dios de amor. Esa contradicción lo impulsó a buscar respuestas en otros caminos, y fue en el sendero de la mano izquierda un símbolo de rebeldía espiritual, donde encontró una forma de libertad. Junto al death metal, Tony canalizó todo lo que durante su infancia había querido gritar, pensar y expresar. Su rabia, su inconformismo y su deseo de comprender el mundo encontraron en la música un lenguaje crudo y honesto. El nombre Vital Remains, aunque propuesto inicialmente por otro integrante, adquirió para Tony un significado profundo. La existencia humana es vital y es importante dejar una huella en el mundo, y él lo hizo, junto a su banda. Dejó una marca imborrable en el death metal más subterráneo, ese que no siempre aparece en los grandes titulares, donde todos hablan de bandas como Morbid Angel o Death. Pero Tony y Vital Remains siempre serán Forever Underground, un tesoro oculto que solo los verdaderos buscadores encontrarán. Tener una banda de metal extremo nunca ha sido fácil. Vital Remains pasó por incontables cambios de formación, y tristemente, varios de sus miembros ya no están en este mundo. Aún así, Tony siempre encontró la manera de construir el proyecto, impulsado por su pasión por la música. Con el paso del tiempo, la salud de Tony se deterioró, lo que obligó a alejarse de los escenarios. En los momentos más duros, contó con el apoyo de su esposa, y tuvo que tomar decisiones difíciles, como vender algunos de sus instrumentos para afrontar la situación. Hoy en día la banda se encuentra en pausa y no ha lanzado nuevos álbumes desde hace mucho tiempo. A pesar de eso, lo importante es la esperanza de que Tony pueda mejorarse
aunque su situación parece difícil. Ojalá la vida le regale más tiempo, porque más que un músico de death metal, Tony Lázaro fue y es un alma que llegó a este mundo cargado de preguntas. La historia de Tony es la historia de un hombre que no se conformó con el molde, que desafió lo sagrado no por odio, sino por hambre de verdad, que cuestionó a Dios no para destruir, sino para entender las cosas. Así que donde esté a Tony, esperemos que esté bien y que siga en la música. Y tú no olvides en dejar tu like y comentar si realmente conociste a esta banda o si te identificas con la historia de Tony Lázaro.